para que puedan tener la luz posible, la máxima luz posible en conocer una ley que va a afectar a todos los agentes jurídicos y todos los operadores de conflicto. Y más que a nosotros, van a afectar a los ciudadanos. Como saben, el proyecto de ley de eficiencia procesal se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados y cuenta, según nos han comunicado, con el apoyo mayoritario de los grupos que en este momento, digamos, están presentando la tramitación, realizando la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Eso va a suponer... Perdón. Como decía, esta norma probablemente se va a aprobar antes de que acabe este año y que entre en vigor el año que viene. La máxima y mayor consecuencia que va a tener va a ser un cambio de paradigma en la forma de proceder en los procedimientos judiciales, porque se incluye por primera vez una causa de admisibilidad en los procedimientos. Pero no les quiero adelantar, de eso va a hablar en su momento don Juan Jacinto García Pérez, magistrado de la Audiencia Provincial de Salamanca, pero ahora, dando el agradecimiento previo a mediaronline.net, que es quien nos ha facilitado esta plataforma segura, quiero dar los agradecimientos oportunos a todas las entidades, la Asociación de San Raimundo de Peñafort, de juristas y profesionales del derecho San Raimundo de Peñafort, a Ediciones Lorca, a distintas instituciones también de mediación y, como no, a ustedes que están ahí. Y, por supuesto, como he dicho antes, a Medial Online, la plataforma que estamos utilizando. Sin más preámbulos, quiero presentarles al primero de nuestros ponentes, que es don Lorenzo Prat, amigo de ASEMER, catedrático de Derecho Civil, director del Departamento de Derecho de la Universidad de CUNEF, aparte ha sido director de la Fundación Notarial, cargos y reconocimientos. Además de ser abogado en ejercicio, de ser árbitro, de ser mediador y de ser una persona que ha participado en múltiples desarrollos de leyes que se han dictado en España. Sin más, Lorenzo, quiero darte la bienvenida y agradecerte tu participación en esta jornada para que nos ilustres con la primera de las exposiciones que lleva por título La conciliación privada en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. Como te dije, tu intervención sobre 40-45 minutos y después dejemos un espacio para que puedan realizar las preguntas que crean las personas, los congresistas que están cada uno en su casa, pero en su despacho, pero que desde luego queremos que participen. Muchas gracias y bienvenido, Lorenzo. Pues buenos días, Jesús, buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias a ASEMED y, por supuesto, a Jesús por la invitación que me dirigió para participar en este congreso, en este importante congreso y sobre una de las leyes que puede, sin duda, cambiar el modelo de justicia civil y reforzar el modelo de justicia social en nuestro ordenamiento jurídico. Antes de entrar en la materia propia de la conciliación privada como uno de los métodos o medios que se contemplan en el proyecto de ley para la solución de controversias, quisiera hacer en 10 minutos, para no llevar demasiado tiempo, una pequeña introducción para poner en valor el proyecto, su sentido y también para poner de manifiesto cuáles son las cautelas y cómo el proyecto de ley intenta ser cauto, puesto que es consciente el legislador de que el cambio va a ser muy profundo. En primer lugar, quisiera señalar que este proyecto de ley solo se puede valorar en sus justos términos si se presta atención a el importante artículo 4 del proyecto. Se establece como
se contempla como requisito de procedibilidad haber intentado alguno, por las partes me refiero, claro, alguno de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional a los que se refiere el artículo 14. De modo que ninguna demanda será admitida a trámite si no se justifica sobradamente que se ha intentado el acuerdo a través del recurso a estos métodos y que, bien, el acuerdo ha sido infructuoso. No ha habido avenencia, recuperando una bonita palabra que había desaparecido del uso procesal y que aquí, desde luego, de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Bien, pues esta es la clave para comprenderlo todo. Es un requisito de procedibilidad y, en consecuencia, determina si nuestra demanda va a poder o no ser admitida a trámite. La discusión alrededor de esto es si un requisito de procedibilidad como este puede o no afectar a el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Este es un debate que se ha desarrollado durante los últimos 20 años y, afortunadamente, es un debate que se ha deshecho. Ha contribuido a ello, pues, por ejemplo, las leyes noruega o la ley italiana de mediación, pero también la reforma de la ley procesal civil del Reino Unido del año 1998, o también la regulación del proceso civil en Alemania, en los cuales, en todos ellos, se establece que no hay inconveniente alguno en establecer como requisito de procedibilidad que las partes hayan intentado pues un acuerdo previo, de forma que, como se denomina en el proyecto de ley, por mi parte con alguna reserva, pero bueno, no es el momento de hacer exposición de mis reservas, del servicio público a la de la justicia o a la justicia. Bien, pues sobre eso, sobre esta expresión hay un elemento o un argumento economicista. No se puede abrir el uso indiscriminado de los recursos públicos, puesto que, bueno, son escasos, como conocemos, de modo que tiene que haber un uso racional de los mismos y la razonabilidad del uso de estos recursos implica que, con carácter previo a poder solicitar la intervención de la jurisdicción, se deba demostrar por los particulares que se ha intentado solventar el conflicto que les separa y que se ha intentado, bueno, pues en el proyecto de ley se pide que se intente a través de las vías a las que se refiere en el artículo 13, o bien que ese intento se haya realizado entre las partes sin asistencia de nadie, pero que pueda documentarse que así lo han hecho, o bien que lo hayan hecho con la asistencia de sus abogados y estos certifiquen que se ha intentado el acuerdo y que se ha intentado y no ha llegado a buen puerto el intento. En todo caso, se ha de demostrar que se ha intentado. Bien, el requisito de procedibilidad justifica toda la arquitectura de la norma. Y hemos de tener en consideración que el legislador, como es consciente del vuelco que va a suponer en el ámbito de la jurisdicción civil la entrada en vigor del proyecto, lo rodea de múltiples garantías. La primera garantía es que, cuando vaya a intervenir en la solución negociada un tercero neutral, pues ha de regularse la intervención del tercero neutral, no solo con base en los preceptos y reglas que se contienen en este proyecto de ley, sino que además se determina la necesidad de que se apruebe un proyecto, un futuro o una futura ley que se denomina
o reguladora de la función del llamado tercero neutral. El tercero neutral, bueno, resume como categoría la intervención de conciliadores, mediadores, aunque estos ya tienen su propio estatuto, y otros que puedan intervenir como personas que vayan a ayudar a la solución adecuada de la controversia. Por tanto, el proyecto, la ley que regula el estatuto del tercero neutral es una pieza clave para que el sistema se active. Y quiero poner o llamar la atención de todos ustedes de cómo el legislador va dosificando los tiempos para evitar probablemente que esta inversión del modelo pueda provocar problemas de rechazo o, lo que es peor, un resultado indeseado. El resultado indeseado, pues que este proyecto de ley y el futuro del proyecto de ley y su aprobación final del tercero neutral, bueno, pues den tiempo sobrado para que todo el sistema de profesionales que intervienen y cooperan con la jurisdicción acepten, asimilen el modelo, pero también que haya un periodo que no será pequeño, un periodo que no será pequeño para que socialmente se admita, se conozca por parte de la ciudadanía qué significa y qué trascendencia tiene este nuevo proyecto. En breve, el mensaje que debe calar en la ciudadanía es no, en el ámbito civil, no referido a cuestiones que afecten a discapaces o que afecten a menores, a problemas en general que no puedan ser objeto de libre disposición por las partes, pues respecto de esos asuntos debe calar el mensaje, ustedes ya no van a poder intentar plantear una demanda y por tanto recabar inmediatamente como primera medida o medio de solución la intervención de los tribunales, porque la ley les dice el mejor uso de su derecho a recabar tutela judicial efectiva es demostrar no solo a los jueces, sino ampliando desde luego en la consecuencia, demostrar a la ciudadanía, porque al fin y al cabo los jueces o los letrados de la Administración de Justicia, en la medida en que son aquellos que pueden o no aceptar a trámite la demanda, demuestren que es oportuno gastar dinero público, el que se destina a la jurisdicción, para solventar su conflicto. Y esa demostración, pues, supone que se alegue documentalmente que se ha intentado una solución y que, sin embargo, esta solución no se ha logrado. E incluso me atrevo a avanzar que deberá alegarse el motivo por el cual o la razón por la cual no se ha llegado a esa solución. No puede olvidarse que el proyecto de ley también afecta a la regulación de las costas y que expresamente y de un modo más perfecto de cómo se regula en la actualidad, cuando se hace referencia a la decisión judicial de imponer las costas de un proceso, se le recuerda al juez que se podrán imponer las costas del proceso además cuando advierta la existencia de mala fe de una de las partes e interpreta el propio proyecto esa expresión diciendo que se considerará mala fe y por tanto podrá fundar la imposición de costas la conducta de una parte que consista en haberse resistido o no haber seguido injustificadamente, claro, un procedimiento de medio adecuado para la solución de controversias de los que la ley contempla. Luego, la imposición de costas puede derivar o venir
de esta conducta que se considera, en el fondo, una conducta contraria a la buena fe. ¿Por qué? Porque, como decía al inicio del argumento, la conducta ciudadana, la que se prima, la que se convierte en una conducta ética valiosa, es la conducta del ciudadano que antes de recabar tutela judicial efectiva se implica activamente en la solución del conflicto que le separa con otro ciudadano, persona natural, persona jurídica o institución pública. Luego, esta es la conducta que se espera. Y por ello, para reforzar este deber ético, pues se crea, se regula en el artículo 4 el recurso a un medio alternativo de solución de controversias como un requisito de procedibilidad. Bien, las cautelas. Y quisiera hacer referencia a esto, las cautelas del proyecto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que somos muchos los que llevamos muchos años forzando, pidiendo al legislador que avance en la desjudicialización y que, bueno, finalmente se llega a este proyecto de ley y, sin embargo, el legislador, como decía antes, es consciente de que piano piano se arriba lontano. O sea que poco a poco no vayamos a precipitarnos y provocar el fracaso de este proyecto. Y el fracaso de este proyecto sería que una vez en el Boletín Oficial del Estado y ya entrado en vigor, pues se cumpliese formalmente la acreditación del requisito de procedibilidad, pero el intentado sin efecto es formalmente lo intentado, pero no tenemos ningún interés en seguir ningún medio adecuado para la solución de nuestra controversia. Es decir, recuperar una vieja práctica que estuvo vigente hasta el año 1984. Porque hasta 1984 la ley de enjuiciamiento civil de 1881 establecía para los procesos civiles como requisito de procedibilidad haber intentado un acto de conciliación. Y el intento se solventaba pues fácilmente. Una comparecencia de una parte, la otra no iba, el letrado de la Administración de Justicia le hacía referencia en el acta del acto de conciliación que había sido intentado y sin efecto, y sin más trascendencia se resolvía. ¿Cuál era el resultado práctico? La demora que se acumulaba a la pretensión de obtención de justicia. Queremos evitar que esto sea así. Bien, ese parece que es el intento del legislador. ¿De dónde resulta? Bien, pues yo les llamo la atención y les ruego que tengan presente la lectura de la disposición final 10ª de la ley y también la disposición adicional 3ª de la misma. De su juego podrán llegar a la siguiente conclusión y yo espero que no sea una conclusión que les disguste. Pero, y por eso he dicho que con esta forma, el juego de estas dos disposiciones, adicional 3ª y final 10ª, aquello que se intenta es que el cambio de modelo, de paradigma, no se produzca de una forma precipitada y provoque el rechazo ciudadano e incluso también de muchas profesiones afectadas por este cambio de paradigma. Del juego de la disposición adicional 10ª, perdón, de la final 10ª con la adicional 3ª resulta lo siguiente. El título primero del proyecto de ley, justo aquel en el que se regulan los medios adecuados para la solución de controversias, no va a entrar en vigor tras la aprobación y publicación del proyecto de ley de eficiencia procesal en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque como la actuación del tercero neutral se convierte en clave de la regulación del proyecto de ley y se convierte en clave
de aplicación adecuada al requisito de procedibilidad, pues dice la propia disposición adicional tercera que el título primero y otros preceptos del propio proyecto de ley no entrarán en vigor hasta que se apruebe y entre en vigor a su vez la ley que regula el estatuto del tercero neutral. ¿Y cuándo se producirá esto? Sobre el papel, sobre lo que dicen esas disposiciones adicional tercera y décima, una vez en vigor el proyecto de ley de eficiencia procesal del servicio de la justicia, una vez entre en vigor, el Gobierno dispondrá de un año para presentar a las Cortes el proyecto de ley que contenga el estatuto del tercero neutral. En consecuencia, dentro de ese plazo, si el Gobierno cumple con ese plazo, podrá iniciarse el debate en el Congreso de los Diputados de tal proyecto de ley, que precisará como mínimo pues alrededor de entre 6 meses y un año para que se encuentre aprobado y en vigor una vez culminado todo el procedimiento parlamentario. Eso significa que si todo va bien, y de acuerdo con la información que Jesús dio al inicio, si este proyecto de ley se aprueba y entra en vigor, pues durante el primer trimestre del próximo año 2023, hay una vacatio de 3 meses contemplada en la disposición final décima, pues dentro de un año, es decir, pongamos por referencia febrero del año 24, cuando se inicie el segundo periodo parlamentario de ese curso, pues el Gobierno tendrá que haber presentado el proyecto de ley del Estatuto del Tercero Neutral e iniciar el proceso legislativo del mismo. Presumiblemente un año y, por tanto, si todo va bien, hacia el año 2025 podremos tener la regulación del Estatuto del Tercero Neutral y en vigor esta ley, pues entonces ya plenamente entrará en vigor el actual proyecto de ley de eficiencia procesal del servicio a la justicia. O sea que tenemos años por delante si el Gobierno cumple. Ahora bien, ¿puede no cumplir el Gobierno? Bueno, yo solo puedo recordar una cosa. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 contenía una disposición adicional en la que mandataba al Gobierno para que en el plazo de 6 meses presentase un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria y que mientras tanto no lo presentara y se aprobase, pues el libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que regulaba la jurisdicción voluntaria, seguiría vigente. Bien, el Gobierno no cumplió con ese mandato y la ley de jurisdicción voluntaria y la derogación del libro segundo de la ley de enjuiciamiento civil de 1881 se produjo en julio del año 15. O sea que, bueno, pues no quiero concluir diciendo que todo este esquema pueda acabar entrando en vigor a calendas grecas, pero exigirá del Gobierno una actividad, bueno, pues muy reforzada para que en efecto se cumpla el deseo de que en el año 25 pueda este modelo entrar en vigor. Es un modelo técnicamente, pues yo creo que perseguido por todos los que entendemos que la justicia, la jurisdicción, solo debe entrar a solventar nuestros conflictos cuando se hayan agotado todos los medios a nuestra disposición. Pero claro, esto supone una alteración también, no solo de la función jurisdiccional, que solo intervendrá tras haberse agotado y demostrado que se ha agotado el uso de los medios más adecuados para la solución de conflictos, sino también que va a suponer un cambio de modelo de negocio para abogados, fundamentalmente, y para todos los servicios jurídicos en general. Y ese cambio de paradigma afecta a tal modelo de negocio y la propia ley es consciente de que no puede alterar un modelo de actuación o de prestación de servicios tan enraizado en nuestra sociedad y del que vivimos
pues una enorme cantidad de profesionales que de la noche a la mañana no pueden verse expulsados de su actividad principal, que es la de ejercicio de su profesión ante los tribunales. Por ello, la norma hace concesiones, o el proyecto de ley hace concesiones también a la actuación de los letrados y es, por tanto, sensible a los intereses que han sido hechos valer en el proceso previo a la redacción del borrador de la norma, pues las consecuencias que pudieran tener para los letrados el cambio de paradigma, de dejar de ser principalmente abogados que plantean demandas a ser abogados que ejercen previamente la actividad negociadora y que además deben demostrar que la han desarrollado lealmente antes de la presentación de la demanda. El proyecto de ley les sugiere a los letrados, nos sugiere a los letrados que nos convirtamos en fundamentalmente negociadores porque la justicia o la jurisdicción no se va a abrir con tanta facilidad como hasta la fecha. Desde luego que esto sea así dependerá de si finalmente en la aplicación de la norma los letrados de la Administración de Justicia y los jueces en el trámite de admisión de las demandas son especialmente celosos y por ello conscientes de que no pueden abrir o permitir que se gasten recursos públicos de modo infundado. Las demandas no serán tramitadas con tanta alegría. Ese cambio de paradigma en el año 98 se inició en el Reino Unido y no ha supuesto un quebranto para los servicios jurídicos prestados por los abogados y desde luego ha reforzado la capacidad de respuesta de los tribunales británicos. Luego, si nos fijamos en el desarrollo de la actividad de letrados y de la jurisdicción civil británica, nos daremos cuenta cómo esta es más eficiente y no por ello ha producido la ruina de los letrados que han debido formarse en la solución de conflictos más adecuada y solo presentar la demanda cuando han demostrado al juez que ha sido imposible su solución, la solución del conflicto y las causas o razones por las cuales el conflicto no se ha podido solventar mediante el recurso a un método o medio adecuado de solución de controversias. Luego, esta será la conclusión en nuestro sistema, pero el sistema que la norma establece tiene enorme trascendencia y de ahí la conclusión. No va a ser, no seamos ansiosos porque la norma entre en vigor y no lleguemos a la conclusión de que esta norma en sí entraña una trampa. Y la trampa es que será una norma modélica, como tantas normas modélicas de nuestro legislador, que nunca llegará a ser aplicada realmente, puesto que la propia norma dice, leyendo las disposiciones adicional tercera y la final con cierta mala intención, que el sistema que el proyecto de ley contiene entrará en vigor ad calendas grecas, o sea, nunca. Que tendremos una norma fantástica, pero una norma que nunca entrará en vigor. Una norma que contenta a todos aquellos que desde la academia o las distintas asociaciones o fundaciones que impulsan mediación y otros medios adecuados para la solución de controversias e incluso grupos de abogados y grupos de jueces que también las impulsan, que impulsan la necesidad de recurrir a estos medios y sin embargo, pues claro, quedando contentos al ver sus pretensiones en la norma, quedan defraudados diciendo, bueno, hasta que no se apruebe este estatuto pueden pasar años. Si el modelo es el de la jurisdicción voluntaria, incluso 15 años. Bueno, yo espero que esta no sea la conclusión ni el argumento que acabe alcanzando fuerza, aunque sí que he podido comprobar en algunos otros encuentros con otros representantes
altos representantes de colegios profesionales que cómo son reactivos al cambio de modelo y al cambio de negocio. Es decir, que la norma para algún sector de la abogacía no es más que la reproducción de la máxima de Tancredo en el Gato Pardo. Es preciso que todo cambie para que todo siga como está. De hecho, hay algunas perlas en la propia regulación proyectada que nos pueden llevar a concluir que, en efecto, este es un bonito ejercicio de tancredismo. Dice el artículo 13 que, en particular, las partes podrán cumplir dicho requisito, el de procedibilidad, mediante la negociación directa o, en su caso, a través de sus abogados. Bueno, esto lo hemos oído tantas veces, ¿verdad, Jesús? En las reuniones con letrados, al inicio de su formación como mediadores, que todos ellos, algunos de ellos dicen, mediación, eso es lo que yo hago siempre en mi despacho, ¿no? Bien, pues esto es lo que viene a decir el párrafo segundo del apartado primero del artículo 13. Basta, que es lo que generalmente hacemos al plantear una demanda, basta con decirle al juez en la demanda que esta parte ha agotado todos los medios posibles para que la otra parte no acepte una solución negociada, se adjuntan los correos electrónicos en los que le propuse a mi compañero letrado una solución y, vamos, me veo obligado, por no tener otra vía, a plantear esta demanda y recabar tutela judicial, que es la fórmula casi de estilo que es la que se encuentra en esta perla del 13.1.2 del proyecto de ley. Si todo este entramado tan complejo y apreciable tiene un punto débil, el talón de Aquiles de este sistema es, uno de ellos es el del 13.1.2. No hace falta o no hacía falta tanto proyecto de ley y tanta regulación para que esa regla sea, bueno, pues la que va a gobernar la práctica ordinaria y, por tanto, el no recurso a conciliaciones, ni mediaciones, ni nada por el estilo. Porque eso, mediar, conciliar, etcétera, etcétera, es lo que se hace por nosotros los abogados en nuestros despachos y con nuestros colegas. Luego, bueno, este es el motivo de reflexión. En segundo lugar, y entrando ya a la cuestión, porque ya mis 10 minutos se han convertido en bastante más. Uno de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional es la conciliación privada. Se contempla o se regula en el artículo 14 del proyecto de ley. Una primera observación. Claro que en este momento, hoy y sin necesidad de ley, podemos sujetar nuestra controversia a conciliación. Bien lo podemos hacer pidiendo la conciliación administrada o gestionada por un letrado de la Administración de Justicia, bien podemos intentarla ante un notario. Además, también podemos intentar esta conciliación de forma privada, sin duda. Jesús y yo nos podemos poner en contacto porque tenemos un asunto y designar pues a cualquier persona que nos merezca confianza y de nuestros clientes para que actúe como conciliador, sujetándole, proporcionándole la información sobre el objeto del litigio, cuáles son aquellas pretensiones que queremos dirimir y, en efecto, el tercero, conciliador, cuando acepta el encargo, es un servicio profesional, pues lo asume con independencia, con imparcialidad, con todos aquellos deberes que éticamente sujetan a esta persona como profesional. Jesús y yo hemos designado a un abogado en ejercicio, probablemente, o por ejemplo, a un recién jubilado notario o a un recién jubilado magistrado, que nos merece mucho crédito. ¿Es posible en nuestro derecho este pacto y el encargo de esta naturaleza a favor de quien hemos designado como conciliador? Sin duda alguna. Eso es posible.
Luego, ¿para qué el artículo 14? ¿Para qué el artículo 14 ha de regular la conciliación privada? ¿Y cómo lo hace? Con tanto detalle. Bueno, lo hace en función de lo que dispone el artículo 4. Es requisito de procedibilidad. Luego, si usted quiere poder demostrar que ha recurrido a alguno de los medios adecuados de solución de controversias a los cuales se ha de recurrir para poder presentar la demanda y que ésta sea admitida a trámite, es necesario que usted muestre que ha recurrido a una conciliación privada que se ajuste a lo que se dispone en los artículos 14 y siguientes de este proyecto de ley. Y esta es la diferencia. Si repasamos la propuesta de regulación, el conciliador privado no puede ser cualquiera, puesto que el que se designe como conciliador privado deberá pertenecer, debe ser letrado en ejercicio, o bien debe estar dado de alta también como ejerciente, como graduados sociales, o bien como notario, o bien como registrador de la propiedad, que es una novedad del proyecto. Los registradores de la propiedad también acceden o accederán en su momento a la posible intervención como conciliadores, por tanto, alejándose de su función esencial, que es eso, analizar las escrituras o documentos inscribibles que se le presenten para que estos puedan o no tener acceso al registro de la propiedad de acuerdo con el artículo 18 de la ley hipotecaria. Pero se le quiere sumar, además de esa importante función que ya desempeñan, esta otra de ser conciliadores de acuerdo con las premisas que establece la ley. Además, y aparte de ser profesional en ejercicio en alguno de esos colegios, también se contempla la posibilidad de que puedan ejercer como conciliadores los mediadores que se encuentren, bueno, inscritos en alguno de los registros. Pues se refiere fundamentalmente al registro del Ministerio de Justicia de mediadores, pero no solo a este, porque hay comunidades autónomas, como ya conocen, que tienen su propio registro de mediadores, si bien es verdad que los mediadores registrados en tales registros de comunidades autónomas solo pueden intervenir en su ámbito territorial, en el ámbito territorial de aplicación de esa regulación y no fuera de ese ámbito de aplicación. Por tanto, la norma lo que establece es o no, esa es una de las cuestiones que se me han planteado, una probable restricción del ejercicio de este servicio o prestación de servicios. Es posible que deba ser analizado en trámite parlamentario de acuerdo con las premisas de la directiva de la Unión Europea de Servicios llamada por el apellido del comisario que la promovió, Bolkestein. Este servicio profesional que ahora se presta libremente, pues es un servicio profesional que cuando entre en vigor la ley del Estatuto del Tercero Neutral, será un servicio que solo podrá prestarse por estos profesionales. ¿Está justificado? Bueno, pues eso es lo que tendrá que hacer nuestro legislador y el gobierno. Probablemente la justificación se encuentre en el artículo 4 de nuevo. Es requisito de procedibilidad y, claro, de su intervención depende la admisión a trámite o no de la demanda sin haber intentado un medio o método adecuado para la solución del conflicto. Desde otro punto de vista, una conciliación privada que en la actualidad se pueda seguir, no se convierte o no justificaría haberse intentado el método de solución adecuada de conflictos y, por tanto, se inadmitiría a trámite la demanda que se presentase con base en una mera conciliación privada no sujeta a los requerimientos del actual 14 y 15 del proyecto de ley de eficiencia procesal. Por tanto,
profesional ejerciente de esos colegios profesionales o mediador inscrito en alguno de los registros, bien del Ministerio de Justicia, o bien en los registros de las comunidades autónomas, si bien de mediadores, si bien en este caso ha de tenerse en consideración que esos mediadores registrados en comunidades autónomas no podrán más que intervenir en su ámbito territorial y de acuerdo con su legislación. Lo que significa, y si me permiten el ejemplo para aclararlo, los mediadores inscritos en el registro de mediadores de la Generalitat de Cataluña pueden intervenir como conciliadores en aquellos asuntos que se presenten en los tribunales de Cataluña como conciliadores y pueden intervenir y evacuar el correspondiente documento del cual resulte que ante ellos se ha seguido el procedimiento de conciliación privada. Pero, atención, siempre y cuando la materia objeto del conflicto se encuentre dentro del ámbito de competencia del legislador de Cataluña. Si el pleito tuviera por razón o motivo un derechos o conflicto en materia de derecho mercantil, en tal caso el mediador inscrito en el registro de Cataluña no podría actuar como conciliador y no haciéndolo así, no pudiendo actuar su escrito diciendo ante mí se ha intentado conciliación, no podría o no debería ser tenido en cuenta a los efectos de tener acreditado el requisito de procedibilidad. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, si el pleito es en materia mercantil, en este caso, el conciliador o es abogado en ejercicio, o es notario, o graduado social, o registrador, o es mediador que se encuentre inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. En segundo lugar, se regula la actividad del conciliador privado como un servicio profesional. No se incorpora o no se considera que este sea un servicio público que haya de ser prestado por una oficina pública. Se dice, por tanto, que quien contrata los servicios del conciliador es aquella parte que le requiere para que intervenga como conciliador, o bien, en otro caso, cuando ambas partes designan o le encargan que pueda asumir esta función y servicio. Se traba, por tanto, un contrato de arrendamiento de servicios. Contrato de arrendamiento de servicios que, en lo que respecta a los abogados, entra dentro de su ámbito de actuación profesional como abogados. Sujeto, en consecuencia, a nuestra actuación desde el punto de vista deontológico, no solo a lo que establece el artículo 15 de la ley, del proyecto de ley, sino desde luego a todos los requerimientos de conducta deontológica que establece el Estatuto General de la Abogacía y sus normas de desarrollo. Lo que me lleva a una conclusión. ¿Para qué es necesario esperar a que se apruebe el Estatuto del Tercero Neutral cuando interviene como conciliador privado un abogado en ejercicio que tiene su actividad profesional altamente regulada a través del Estatuto General de la Abogacía y las normas deontológicas que lo desarrollan? Probablemente la conclusión, creo que compartiremos, es casi necesario. La única justificación es la que he dado antes. Vayamos despacio, contengamos la vigencia de la norma hasta que el cambio de paradigma cale tanto en las profesiones reguladas que intervienen ante los tribunales, cuanto en la sociedad. No es más que eso, porque mi conclusión es: no es preciso, entiendo, que se apruebe el Estatuto del Tercero Neutral para que pueda admitirse
la intervención como conciliador privado de un abogado en ejercicio. Y de un graduado social, otro tanto de lo mismo. Y un notario y un registrador, sin duda sujetos a los deberes que establecen sus normas, en tanto que funcionarios públicos, tanto la ley del notariado como la ley hipotecaria y los reglamentos de desarrollo de cada una de estas disposiciones. Bueno, y por tanto es un encargo de derecho privado, sujeto a las reglas básicas que se contienen en el Código Civil al regular el arrendamiento de servicios, completadas con las reglas y normas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía y en los códigos deontológicos y normas que suponen su desarrollo. La norma desciende incluso a la determinación de cómo debe determinarse el objeto del encargo. Bueno, pues quizá hay un exceso de regulación, porque las partes establecen los pactos, cláusulas y condiciones que tienen por conveniente, siempre y cuando no sean contrarios a la ley, la moral o el orden público. Esa es la regla de base. Sin embargo, se establece en el párrafo segundo el párrafo segundo del apartado tercero del artículo 14 que el encargo se ha de expresar sucintamente, pero con la necesaria claridad, el contenido de la discrepancia objeto de conciliación, así como la identidad y circunstancias de la otra u otras partes. Bueno, pues entra dentro de una técnica procesal criticable siempre, que convierte a las leyes antes que en leyes y reglamentos a la vez. En el fondo no hace más que intentar también trasladar, bueno, pues cómo se debe considerar este encargo y hacer cierta pedagogía del mismo, puesto que, según la técnica de otra época, bastaría hacer referencia, como se hace, a que el prestador del servicio es un abogado para todos entender que queda sujeto a la prestación de sus servicios de acuerdo con las normas que regulan su profesión. Desde luego, la norma está muy preocupada, de un lado, por la comunicación, es decir, una vez ha producido y aceptado el encargo, que puede rechazar sin duda el conciliador privado. Bien, pues una vez aceptado el encargo, queda comprometido y sujeto a responsabilidad. ¿Algo nuevo? No, como abogado me siento responsable en el cumplimiento de mis deberes profesionales cuando asumo un encargo frente a mi cliente o mis clientes. Luego, insisto en lo anterior, se redunda en una información y si se redunda solo es a efectos pedagógicos, nada más, para que se sepa que somos y seremos siempre responsables cuando asumimos el cumplimiento de un deber pues que ha sido aceptado voluntariamente al prestar nuestro consentimiento contractual. Por tanto, la responsabilidad de la gestión, dice, leal, objetiva, neutral e imparcial del encargo recibido. Ciertamente, esto es lo que señala o distingue nuestra activación como letrados ante los tribunales en defensa de los intereses de nuestros clientes, que cuando podamos intervenir como conciliadores. Y en ese caso, nuestra posición es una posición ajena a la adversariedad entre las distintas partes y desde luego debemos colocarnos en una posición alejada de las mismas, neutralidad y sin duda respetar el principio general de confidencialidad al que ya nos encontramos sujetos en tanto que letrados y por tanto redunda o solo se subraya la importancia de la confidencialidad de nuestras actuaciones cuando prestemos un servicio profesional específico, que es el servicio profesional de conciliar a las partes en conflicto. En el artículo 15 se desarrollan las funciones de la persona conciliadora. Es un largo precepto que se enmarca dentro de esa línea de legislación reglamentista que se ha establecido desde hace ya unos cuantos años, desgraciadamente. El legislador no ahorra la oportunidad de determinar, claro, que como le preocupa el cumplimiento de esta función
porque del buen cumplimiento de la función depende la admisión a trámite o no de una demanda, pues entonces regula mediante deberes sujetos a la imperatividad, la conducta de los profesionales colegiados que intervengan como conciliadores. Una actividad regulada desde la ley. Y por eso estas funciones no deben ser leídas como meros consejos o advertencias, sino que deben ser comprendidas en sus justos términos. Si mi conducta es contraria a cualquiera de estos deberes, la infracción de estos deberes va a determinar la nulidad de mi actuación, artículo 6.3 del Código, por incumplimiento de tales deberes y además 1101, responsabilidad civil patrimonial del profesional que no cumpla con estos deberes. Luego, por eso hace este largo precepto tan detallado diciendo cómo ha de actuar. Por ejemplo, documentar un acta de inicio de la conciliación. Si no lo hace, incumple el deber. Debe dar la palabra de forma ordenada y equitativa en las sesiones conjuntas o las individuales. Ha de valorar las pruebas, dice, testificales y periciales propuestas por las partes. Dice propuestas, lo que implica, no dice que y admitidas, lo que parece llevar a la conclusión de que el conciliador debe admitir todas las pruebas que se le planteen por las partes, porque en la regulación del 15 no dice que tienen la facultad de analizar y rechazar justificadamente las pruebas que hayan sido propuestas por las partes. Lo que sí que dice es que en su actuación como conciliador debe valorar esas pruebas y que cuando vaya a redactar el documento final deberá reflejar en el documento, en el acta final, pues en la que se contenga el acuerdo, si lo hay, por qué motivo se ha llegado y con base en qué pruebas se ha llegado a la conciliación o a la avenencia, que ese es el objetivo final del procedimiento de conciliación. Bueno, y por último, y por no ser demasiado prolijo en la lectura de estos preceptos, pero dice en la letra I, elaborar un acta final en la que se recoja, dice, la propuesta sobre la que existe acuerdo total o parcial y firmar en su calidad de conciliador dicho acuerdo junto con las partes y sus abogados o representantes legales si estuviesen personados. La redacción del artículo 15 nos traslada a una última reflexión y dejo de hablar para que ustedes puedan preguntar y comentar. El precepto ha sido redactado por persona pues muy vinculada a la jurisdicción, sin duda. Y ello resulta desde las siguientes expresiones. Se dice que la conciliación privada es un proceso conciliador. Bueno, técnicamente proceso es palabra que reservamos a aquellos procedimientos en los que interviene un juez. Este es un procedimiento, pero no es un proceso. Bien, el subconsciente de quien lo redactó traslada que su idea es que esto sea un proceso y no es así, es un mero procedimiento. Además, si observamos en el desarrollo de estas funciones, se tiene presente un procedimiento de actuación que recuerda bastante, mucho, al procedimiento más elemental de los que se contienen regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sorprende mucho cómo en el proyecto se regula la función de la persona conciliadora si comparamos este precepto con la ley de arbitraje y las funciones de los árbitros. Y sorprende mucho porque la gravedad de la función que asume un árbitro es infinitamente superior a la que asume el conciliador. En la medida en que el conciliador propone la solución y las partes pueden aceptarla o no, mientras que el árbitro decide y decide, vamos, de forma ya irrevocable, salvo nulidad del laudo.
De modo que, curiosamente, se regula mucho más la función del conciliador privado que la del árbitro. ¿Por qué? Pues de nuevo, se regula de esta forma, entiendo, porque el artículo 4 sigue proyectando su importancia sobre toda la norma. Usted actúa como un conciliador privado, es uno de los métodos adecuados para la solución de conflictos. La demostración de que los mismos se han realizado permite levantar la barrera o no de la solución jurisdiccional. Luego, estoy regulando mucho la actuación del conciliador para que esa actuación, la del conciliador, cuando se presente la demanda, el letrado de la Administración de Justicia compruebe si la intervención del conciliador ha sido conforme con el artículo 14 y 15 del proyecto de ley, pero si llega a la conclusión de que no, en tal caso deberá pasar las actuaciones al magistrado o magistrada para que resuelvan sobre la inadmisión a trámite. ¿Por qué? Porque no se ha aprobado o no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad. Y esta es la explicación a tan detallada regulación y a una regulación del procedimiento de conciliación que tanto se asemeja a el procedimiento civil más elemental de los contenidos en la ley de enjuiciamiento, más o menos. Bueno, pues esta es la explicación de la materia. Creo que, como conclusión, bienvenido el proyecto. Espero que tenga un trámite parlamentario, al menos como hasta ahora lo ha tenido, puesto que la enmienda a la totalidad ha sido desarrollado, no ha sido aceptada, perdón, y por lo tanto sigue su trámite parlamentario, que llegue a ramos de bendecir, que esté pronto, que esté en el BOE y sobre todo, pues se regule el estatuto del tercero neutral cuanto antes, si queremos. Ahora bien, comprendo las reticencias y creo que no debemos ser demasiado ansiosos porque si queremos que este proyecto realmente provoque un cambio en el modelo social y también profesional del ejercicio del derecho a recabar tutela judicial efectiva, pues requerirá una pausa, un tiempo, una meditación, mucha conferencia, mucha colaboración entre abogados, graduados sociales y también jueces, magistrados, porque depende de eso. Y bueno, y debe llegar y calar en la ciudadanía. ¿Quién le dice al cliente, no, no te voy a plantear la demanda que quieres, sino vamos a intentar una conciliación o vamos a intentar una mediación? Porque muchos abogados consideran que decir esto implica perder el cliente, porque lo que espera el cliente es, no se preocupe usted, vamos a sacar del armero el arma más potente y nuclear que acabe con el contrario, ¿no? Porque, bueno, pues algunos clientes quieren que los abogados sean más bien mercenarios antes que colaboradores de la justicia. Y la justicia no es la horca o la guillotina, sino es un intento de solución de conflictos en el cual, según la vieja apreciación, los pleitos ni se pierden ni se ganan, se ganan y pierden o se pierden y ganan, pero nunca se llega a tener el 100% de éxito, pero algunos clientes entienden que sí. Pero bueno, nada más. Estas son mis observaciones a la regulación. Espero no haber sido demasiado prolijo y claro respecto de aquello que considero, pero quedo desde luego a su disposición para comentarios y aclaraciones. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Una explicación y una presentación impecable, como siempre. Por premura de tiempo, solamente estoy viendo hay varias preguntas, pero vamos a hacer una por el interés que tiene, que te voy a leer. Gracias, Juan Miguel. Respecto a lo mencionado del artículo 13, ¿se puede entender que para admitir la demanda sea necesario que todos los abogados que han negociado certifiquen que efectivamente han buscado una solución alternativa, pero no la han encontrado? ¿Podría el abogado de una de las partes negar que ha existido negociación y de esa forma que la demanda no sea admitida? Así es, así lo dice el propio proyecto de ley. Y por eso me refería a que se acaba legalizando una práctica. Yo he intentado hablar con mi compañero en la parte contraria
y no ha habido posibilidad y he ido documentando. Es bastante que así lo haga porque ese documento expedido por mi parte debe ser tenido en cuenta por parte del juez y por parte de la jurisdicción para tener por cumplido el requisito de procedibilidad. Y aquí lo entiendo, dice, es el artículo 4.1, apartado segundo. Y yo creo que ahí se encuentra la solución. Dice, singularmente, se considerará cumplido el requisito cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes asistidas de sus abogados cuando su intervención sea preceptiva. Luego, como el encargo profesional, como dice el artículo 13, basta que yo pueda, en particular las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa o en su caso a través de sus abogados. Y creo que de esta forma debe tenerse por cumplido el requisito. No dice la norma que debería, no dice la norma que debe acreditarse por ambas partes que se ha intentado un medio alternativo de solución de conflictos. Debería decirlo, pero yo creo que conscientemente no se dice. Y no se dice porque creo que una de las claves para comprender este proyecto se encuentra en pues la perspectiva de los colegios de abogados. En consolidar prácticas muy frecuentes y muy acendradas en nuestra actuación profesional, que tiene valor. Si yo le digo al juez en la demanda, mire que lo he intentado, y le adjunto diversos correos electrónicos certificados de que lo he intentado y que no ha habido contestación por otra parte, pues ya queda justificado documentalmente, creo yo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Por el tiempo vamos a continuar. Te agradecemos tu intervención, que como siempre ya te digo, magnífica, te felicito y creo que ha sido muy clara para todos los participantes. Un abrazo como siempre y espero que nos veamos pronto, personalmente. Hasta vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias a todos por la atención prestada y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis a través de mi correo electrónico que se encuentra a disposición de vosotros en la Secretaría de ASEMED. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. Buenos días.